Ahora vamos a escuchar los alegatos de la defensa de la denunciada. Doctora, adelante. Sí, señora magistrada, también solicito se me autorice la presentación de un PowerPoint. Adelante, doctora, tiene permiso. Muy bien, señora magistrada, con su permiso, inicio a la presentación de mis alegatos finales. Realizar denuncias públicas o exigencias de espacios libres de violencia, señora magistrada, no constituyen delito de difamación. Muy por el contrario, son discursos de interés público amparados por el orden constitucional y además por el derecho penal. Las 18 publicaciones que se demandan hoy en su corte, señora magistrada, las cuales datan entre abril y junio del año 2021, constituyen un ejercicio legítimo, señora magistrada, del derecho a defender derechos a través de la libre expresión y a la difusión de información. Pero no solo eso, además también constituyen el ejercicio legítimo de la defensa de una causa pública, de una causa que debería comprometernos a todos y a todas. ¿Cuál es esa causa pública? Exigir que los espacios universitarios y exigir que los espacios de la arqueología y cualquier espacio formativo educativo sean espacios libres de violencia. Es decir, que no existan docentes agresores ni en las escuelas, ni en las universidades, ni tampoco en espacios vinculados a la ciencia. Muy bien. En las publicaciones que han sido presentadas a su despacho, señora magistrada, se denuncia que, además, o se señala que Marcela Poirier refiere dos calificativos que son puestos en cuestión en esta corte: la denominación de agresor sexual y de homofóbico contra el señor Luis Jaime Castillo. Expresiones que, dicho sea de paso, ¿no?, obedecen única y exclusivamente, señora magistrada, a hechos o al testimonio de la propia querellada en este momento, Marcela Poirier, que fueron vividos en primera persona, así como a hechos vividos por otras estudiantes cuyos testimonios han sido puestos en conocimiento tanto de la querellada y como también de su despacho, los cuales fueron previamente puestos en conocimiento de ella a través de reportajes periodísticos, y acá lo podemos ver, señora magistrada, y usted también ha podido tener intercambio directo con el periodista Michael Walter. Así también, señora magistrada, se han presentado también, y estos hechos o los calificativos que ahora se pretenden perseguir a través del delito de difamación contra mi querellada, se señalan que no existen o que son falsos. No obstante, señora magistrada, estos hechos, estas denuncias o señalamientos, que no solamente han sido realizados por mi representada, sino por otras estudiantes a las cuales no conoce Marcela Poirier, no conocía, y que ahora también incluso han concurrido a juicio y a brindar su testimonio, señora magistrada. Los informes de la Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual, en la denuncia que Marcela Poirier presentó en el año 2020, en agosto del año 2020, no es verdad, señora magistrada, que se diga que no señala en ningún extremo de que no había hechos o siquiera indicios de hostigamiento sexual. Todo lo contrario, señora magistrada. El informe dice específicamente en el considerando 11 de que existían indicios del hostigamiento sexual, de mala praxis, la propiciar el consumo de alcohol en espacios educativos y otros. Y no solamente en un informe, señora magistrada, fueron en dos informes. Uno, una investigación de oficio, y otra, a consecuencia de la denuncia presentada por Marcela Poirier. ¿Qué es lo que dice el informe de la comisión, señora magistrada? Dice específicamente que sí recibió cartas de testimoniantes, que ellos realizaron una investigación, señora magistrada, donde
Además, brindaron el respaldo de la veracidad de lo contenido en el reportaje por el señor Michael Walter. Este informe de la comisión, señora magistrada, señala en noviembre del 2020, señora magistrada, que se advierte indicios de conductas de índole sexual y sexista no bienvenidas. Por tanto, indicios de hostigamiento sexual. Eso es lo que dice la comisión, señora magistrada, y en el informe, además, aclaratorio, señora magistrada, que también ha sido puesto en conocimiento por la defensa del querellante, tratando de señalar de que este informe nunca existió, la propia comisión incluso señala que es verdad, que en honor a la verdad y en honor al cumplimiento del principio de no revictimización, tenían que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es que sí, existió conductas de agresión sexual. Y lo dice, en ningún momento dice que no había indicios de hostigamiento sexual. En 3 informes, la Universidad Católica señala que había indicios de hostigamiento sexual. No lo absuelven, no al señor. No lo declaran inocente. No dicen que falta prueba, señora magistrada. Lo que dice la comisión de la Universidad Católica, y lo señala específicamente, es que no tienen competencia para iniciar un procedimiento disciplinario para sancionar al señor Luis Jaime Castillo Batters. Y no porque no haya elementos probatorios, sino porque los hechos datan de fecha anterior al reglamento contra el hostigamiento sexual de la Universidad Católica y a la instalación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual. No es verdad, señora magistrada, como se ha señalado aquí, de que se haya absuelto, se haya declarado la inocencia, la falta probatoria, no es verdad. Entonces, señora magistrada, ¿estos hechos son falsos? ¿Los señalamientos de agresión sexual son falsos? ¿Son inventados por Marcela Poirier? Definitivamente no. Las publicaciones de Marcela Poirier se ajustan a la verdad. Y en este juicio, señora magistrada, no solo Marcela Poirier ha ratificado una vez más su testimonio de haber sido víctima de hostigamiento sexual, el cual además, señora magistrada, solicitamos que sea valorado bajo las reglas del Acuerdo Plenario 02-2005, 116, pues este cumple los requisitos de verosimilitud en la incriminación, la reiterancia y uniformidad de la misma, y que además ha sido valorado por la Universidad Católica como verosímil y creíble, al punto de que se ha considerado que sí, efectivamente, habían indicios de hostigamiento sexual. La comisión definitivamente no podía decir que sí había hostigamiento sexual, porque eso implicaría que abrir un procedimiento disciplinario y emitir sanción, cosa que no podían hacerlo, por supuesto, porque no tenían competencia temporal. Y seguramente se hubieran ganado un juicio u otro juicio por el señor Luis Jaime Castillo Batters. Además, señora magistrada, nosotros aquí hemos expuesto y obra en el expediente los reportajes periodísticos, los cuales dan a conocer denuncias de otras alumnas que habrían sufrido agresiones de índole sexual. El periodista estadounidense Michael Walter, que también ha concurrido aquí a su despacho, ratificó la certeza y la veracidad de las publicaciones de Marcela Poirier. E incluso desbarató, señora magistrada, la imputación por parte del querellante en la que alegan que las denunciantes no existen y que estas fueron inventos, ¿no?, del periodista y también de la señora Marcela Poirier. A este juicio, señora magistrada, ha comparecido uno de los denunciantes cuyo testimonio fue recogido no solo en el reportaje de Michael Walter, además fue puesto en conocimiento de la Universidad Católica en la investigación que concluyó, como todos los informes, que existen indicios de hostigamiento sexual y homofobia. Ella ha narrado con detalle los hechos y las represalias que vivió en primera persona luego que se quejara de los hechos de hostigamiento sexual en su agravio, señora magistrada. También ha concurrido a rendir su testimonio en su tribunal, una testigo que personalmente presenció las represalias contra una de las víctimas de Luis Jaime Castillo, así como ella misma señaló que fue testigo de actos de hostigamiento sexual perpetrado por este y además de transfobia y homofobia. Entonces, señora magistrada, a su juicio no se han presentado, ¿no? O no solamente se han presentado reportajes,
Contamos con informes de la propia Universidad Católica que son producto de una investigación que se siguió en la universidad, que no fueron uno, señora magistrada, fueron dos, e incluso en el informe el supuesto informe, el tercer informe que presenta la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batters, en ningún momento se señala que no existe hostigamiento sexual. Se vuelve a insistir que sí, evidentemente, existieron y existen indicios de hostigamiento. Y, nuevamente, señora magistrada, no se culpa a Luis Jaime Castillo Batters. No lo declaran inocente. El comité de la Católica señala que no pueden sancionar a Luis Jaime Castillo porque los hechos ocurrieron antes que existiera el reglamento y antes que existiera esa instancia. Señora magistrada, mi representada o las publicaciones presentadas por presentadas o demandadas por la defensa del querellante tienen ánimo difamatorio, señora magistrada. Es necesario revisar cada una de las publicaciones con detalle. Ahí nos podemos dar cuenta de que estas publicaciones tienen como único objetivo, por un lado, alertar a la comunidad universitaria de las acusaciones de hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género que pesan en contra de Luis Jaime Castillo Batters. Además, por supuesto, que denuncias que fueron puestas en conocimiento por medios de comunicación y además han merecido pronunciamientos de instancias de investigación de la Universidad Católica, pero además también tenían la finalidad de prevenir futuros casos de violencia de género. Y mi colega lo ha señalado específicamente. La señora Marcela Coiter en sus publicaciones estaba preocupada el por qué la Católica podía permitir que continuaran ejerciendo docencia personas con conductas vinculadas a la agresión sexual, al abuso de poder o al ejercicio de la homofobia, señora magistrada. Y lo dice con claridad, señora magistrada, y se señala con claridad en las publicaciones que incluso se leídas por mi colega. También estas publicaciones, señora magistrada, persiguen el ánimo de denunciar las falencias de los canales institucionales en la atención y la prevención del hostigamiento sexual en la Universidad Católica. Demandar que la universidad tome cartas en el asunto para las estudiantes, porque definitivamente no lo hicieron con ellos, tampoco con sus otras compañeras. Denunciar el clima de impunidad, señora magistrada, y el secretismo que impera en el ámbito de la arqueología, y señora magistrada, en este caso, cuando los testigos del señor Luis Jaime Castillo Batters asistieron a su declaración. Entonces, señora magistrada, ¿se ha logrado el ánimo difamatorio en este juicio? Se ha demostrado que las publicaciones de mi representada no son merecedoras de protección constitucional y, por tanto, no deben ser perseguidas por el derecho penal. No, señora magistrada. Ninguno de los testigos presentados por el querellante y que son prueba, que obran en el expediente, dicho sea de paso, bueno, y también que han sido mediatizadas a través de la participación en el juicio oral, se ha logrado desvirtuar o restar veracidad de las pruebas presentadas por nuestra defensa. Ninguno ha participado directamente de los hechos que Marcela denuncia. La testigo Cintia, que se ha señalado de manera falsa, nunca dijo que el hecho el cual denuncia la señora Marcela Poirier como hecho de hostigamiento sexual nunca ocurrió. Dijo que ella no podía negar que esto había ocurrido, que es muy distinto, y que ella no recuerda, que es muy distinto a decir que nunca ocurrió. Tampoco ninguno de los testigos puede desvirtuar que los testimonios que obran en los reportajes de Michael Barter o que fueron recogidos por la Universidad Católica a través del Comité de Investigación contra el Hostigamiento Sexual son falsos. Ninguno. Es más, señora magistrada, muchos ni habían leído los informes e incluso se atrevieron a señalar ante su corte, señora magistrada, que estos no existían. Todos los testigos del querellante, señora magistrada, y esto es lo que más
nos llaman la atención, ni siquiera habían leído las publicaciones de Facebook de Marcela Poirier. Incluso uno de ellos señaló que las publicaciones fueron realizadas por Twitter. Y otras señalaron que las publicaciones de Marcela Poirier fueron realizadas por medios de comunicación y reportaje, señora magistrada. Cuando estamos en este juicio, señora magistrada, por 18 publicaciones de Facebook, no por publicaciones de Twitter, como se quieren hacer creer aquí. No estamos tampoco presentes aquí porque Marcela Poirier haya filtrado, y esto no es cierto. ¿No? El informe de acceso público ya a las personas. Se ha señalado también, señora magistrada, que estaríamos enfrente de un delito agravado de difamación. Ello en virtud, supuestamente, de que existen dos elementos. Primero, que se empleó un medio de comunicación social equiparando un Facebook personal, ¿no?, a un medio de comunicación masivo, a un medio de comunicación social. Una cosa es un medio de comunicación social, señora magistrada, y por tanto de amplia difusión, y otra muy distinta, una red social personal. Y eso quiero, señora magistrada, es que recaiga en responsabilidad de Marcela Poirier toda la cobertura que ha tenido justamente el caso en medios de comunicación y en la comunidad académica, como correspondía. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un docente universitario y además exministro de Cultura, exviceministro, un personaje público. Hechos de los cuales Marcela Poirier no es responsable, señora magistrada. Sin embargo, aquí se quiere traer, y lo vamos a demostrar por qué, se quiere cargar toda la responsabilidad de la publicidad de los hechos de agresión sexual y de homofobia y de otros actos del señor Luis Jaime Castillo Batters en Marcela Poirier. Y esto es un ensañamiento, señora magistrada. Por otro lado, señora magistrada, la defensa del querellado incluso ha señalado que las publicaciones de Facebook de mi representada, las 18 publicaciones de Facebook, son una manifestación de discriminación que ejerce mi representada contra la forma de ejercer docencia del señor Luis Jaime Castillo Batters. Esto bajo ninguna lógica puede sostenerse, señora magistrada. La discriminación supone una protección del derecho a la igualdad fundada en proteger categorías proscritas de discriminar. Nosotros nos preguntamos, señora magistrada, ejercer docencia empleando actos que vulneran la libertad sexual o que constituyen abuso de poder o agresiones sexuales, ¿es una categoría proscrita de discriminación, señora magistrada? De ninguna manera. Por otro lado, ¿han logrado demostrar la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batters que esta es una categoría proscrita de discriminación? Tampoco, señora magistrada, porque eso sería una locura. Tampoco, señora magistrada, se ha logrado demostrar en su tribunal que las denuncias públicas realizadas por mi representada a través de su Facebook personal no constituyan una forma legítima de defender el derecho a vivir una vida libre de violencia, o el derecho a protestar, o el derecho a ejercer legítimamente su derecho a la libertad de información, de informar, de difundir conclusiones de informes producto de una investigación, de 2 investigaciones realizadas en la Universidad Católica y de reportajes en medios de comunicación. Dicho sea de paso, señora magistrada, el derecho a defender una vida libre de violencia o el derecho a defender derechos es un derecho protegido, no solamente en nuestro ordenamiento nacional, sino también internacional. Entonces, señora magistrada, todo lo que se ha demostrado o se ha actuado ante su tribunal nos llevan a pensar de que evidentemente no solamente es Marcela Poirier quien ha acudido a su tribunal a ratificarse en su señalamiento de haber sido víctima de hostigamiento sexual por parte del señor Luis Jaime Castillo Batters, sino también otra víctima ha concurrido a su tribunal a ratificar
su denuncia puesta en un medio de comunicación y que luego fue recogido por la Universidad Católica. ¿Estamos frente a hechos falsos? De ninguna manera, señora magistrada. Aquí se tiene que hacer un juicio de veracidad, por supuesto que sí. Se tiene que plantear un juicio de veracidad, no como trata de señalar la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batters. Sobre la pretensión reparatoria, señora magistrada, se ha podido acreditar que existe relación de causalidad o conexidad entre las publicaciones de Marcela Poirier y el supuesto daño que tratan de alegar. No. Ni los informes, ni los pseudoinformes médicos, porque dicho sea de paso, y esta defensa se ha opuesto a que se considere ello como prueba, al ser copias de documentos, ni estos informes médicos, ni la rescisión de invitación de la Dartmouth College University, señala que estos hechos tienen relación directa con las 18 publicaciones de Facebook de mi representada, señora magistrada. Y es más, estos documentos no superan el test de autenticación que deberían ser sometidos para poder ser considerados como prueba. Porque como ya lo señalé, estos fueron presentados en copia, no en su versión original, ¿no? Y también, y esto lo ha sido manifestado por esta defensa de manera reiterada. No obstante lo anteriormente dicho, el informe cardiológico que se presenta y que obra en el expediente, señala que el señor Luis Jaime Castillo Batters tiene hipertensión arterial debido a que tiene un stent coronario desde el año 2019. ¿De cuándo datan las publicaciones demandadas por el señor Luis Jaime Castillo Batters? De entre abril y junio del año 2021. Este texto o este documento también dice que esa hipertensión arterial es por el stent coronario. En ningún extremo se señala que la causa de esta afección a su salud, la cual lamentamos, se da a raíz de las 18 publicaciones de Facebook realizadas por la señora Marcela Poirier, por lo que no hay nexo causal entre este documento y la conducta que se le intenta imputar a mi representada. Sobre el documento suscrito por el psiquiatra Cano. En este documento tampoco se detalla en absoluto que el trastorno de adaptación con reacción mixta de ansiedad y depresión que presentaría el señor querellante tiene relación con las publicaciones realizadas por mi representada. Es más, señora magistrada, en ese mismo documento se señala que el diagnóstico que presenta el señor Luis Jaime Castillo Batters datan de julio del 2020. Y usted lo puede revisar. Fecha incluso anterior a la presentación de la denuncia formal de mi representada, la cual fue presentada el 14 de agosto del 2020. Y por supuesto, y por ende, las publicaciones que se demandan en este juicio datan entre abril y junio del año 2020, señora magistrada. ¿Existe algún nexo causal entre el diagnóstico brindado o que tendría el señor Luis Jaime Castillo Batters? Ninguno, señora magistrada. Se ha presentado también como prueba del daño patrimonial o el supuesto daño patrimonial la carta del programa Montgomery Fellows de la Dartmouth University. En esta carta se señala muy escuetamente que al señor Luis Jaime Castillo Batters se le ha rescindido la invitación a participar de este programa. En este documento tampoco se refiere, señora magistrada, que esta rescisión de invitación haya sido consecuencia de algún accionar o de las publicaciones de la señora Marcela Poirier. Bajo ninguna circunstancia en ese documento, que son 2 líneas, se señala tal punto. Tampoco se refiere que se va a dejar de brindar una cobertura, un estipendio económico por 96.333.000 soles.
Sin embargo, el señor Luis Jaime Castillo Batters, en su demanda, señala que ese es el dinero que obedecería a la pérdida o el detrimento económico o el daño patrimonial, el cual ni siquiera ha podido acreditar, señora magistrada. La proforma de honorarios de mi colega Raúl Pérez Yamoctanta, que también ha sido presentado como prueba, señora magistrada, del daño patrimonial por gastos jurídicos, tampoco puede tomarse como prueba auténtica. Debe presentarse alguna factura o algún medio certero y acreditado que efectivamente esos eran los honorarios del señor de mi colega, pero esto no fue así. Entonces, señora magistrada, ¿existe daño atribuible a mi representada? Sin duda no. No existe y tampoco ha sido probado en este juicio, señora magistrada. Existe proporcionalidad entre el monto solicitado, que asciende a 200.000 soles, y que en un inicio fueron 2 millones de soles, y el supuesto daño, tampoco existe, señora magistrada. Porque al no existir daño probado, señora magistrada, cualquier monto es desproporcionado. Señora magistrada, esta defensa insiste en que las publicaciones en materia de análisis en esta Corte constituyen un ejercicio legítimo al derecho a defender derechos, el derecho a la libertad de expresión, un derecho a la libertad de la difusión de información, pues estos se basan, como ya hemos visto, en elementos objetivos, señora magistrada. No son inventos de mi representada. Es más, los hechos que se imputan al señor Luis Jaime Castillo Batters como un agresor sexual datan del año 2020. Las publicaciones de la señora Marcela Poirier, que son demandadas en esta corte, son del año 2021, abril y junio del 2021. Es importante, señora magistrada, señalar que si bien nuestro marco jurídico protege el derecho al honor a través de la vía penal, también señala con claridad, sobre todo el Tribunal Constitucional y nuestro ordenamiento jurídico, que ningún derecho es absoluto. Ni el derecho a la vida es absoluto, ni mucho menos el derecho al honor, señora magistrada. Tal es el punto que en el Código Penal se establece en el artículo 134, y que ha sido también presentado como en nuestra contestación de demanda, que hay conductas que deben ser exentas, señora magistrada, de pena por constituir ejercicio legítimo de derechos. Y por tanto, estas tienen que ser sometidas a un examen de verdad, a una excepción de veracidad o a un examen de veracidad. Así el código, señora magistrada, establece 4 situaciones en las cuales se tiene que someter a este examen de veracidad. Por tanto, nos dice que definitivamente ningún derecho es absoluto, y mucho menos el derecho al honor, señora magistrada. En el caso que hoy nos ocupa, señora magistrada, nosotras, o Marcela Poirier, las publicaciones realizadas por Marcela Poirier, enmarcan en 2 supuestos, señora magistrada. El primero, el que señala que esta exención de pena tiene que aplicarse cuando la persona ofendida es un funcionario público y las conductas se le hubieran atribuido o se refieran al ejercicio de sus funciones. ¿Es entonces Luis Jaime Castillo un funcionario público? Eso nos lo va a responder el Tribunal Constitucional, señora magistrada, o ya lo respondió. Y es afirmativo. Es más, el Tribunal Constitucional ha señalado, señora magistrada, que al ser la educación un derecho protegido por nuestro texto constitucional, también es un servicio público, en la medida que se trata de una prestación pública, que explica una de las funciones del Estado.
y aprecia, y esto es bien importante, señora magistrada, y eso está en un pleno jurisdiccional emitido por el Tribunal Constitucional, que es el 8/2008, proceso de inconstitucionalidad, donde dice que la labor que desempeñan los profesores se encuentra comprendido dentro de la función pública, señora magistrada. Entonces, señora magistrada, nosotros estamos en análisis, señora magistrada, de conductas que no forman parte de la vida privada del señor Luis Jaime Castillo. Estamos frente a conductas en las cuales, efectivamente, la persona ofendida, el señor, a través de los calificativos de agresor sexual y homofóbico, son o se basan específicamente en un ejercicio de una función pública, que es ser docente universitario. Y él sigue siendo docente universitario, dicho sea de paso. Entonces, los hechos que se le atribuyen al señor Luis Jaime Castillo Batters son efectivamente hechos que se le atribuyen y que se refieren al ejercicio de sus funciones, al ejercicio de la docencia, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando este se desempeñaba como director del proyecto arqueológico San José de Moro a cargo de la Universidad Católica del Perú. La segunda causal de excepción penal, señora magistrada, es cuando se ha hecho evidente que se ha actuado en interés de una causa pública o en defensa propia. En este caso, señora magistrada, y como ya hemos podido ver cada una de las publicaciones de la señora Marcela Poirier, es evidente que nos encontramos frente a un caso en el que la querellada ha actuado en defensa propia, señora magistrada. Por un lado, porque ella en sí misma ha sido una víctima de hostigamiento sexual del señor Luis Jaime Castillo Batters. La señora Marcela Poirier, incluso en el año 2000, cuando se enteró que podía denunciar al señor Luis Jaime Castillo Batters, lo denuncia ante la comisión. Entonces, ¿tiene derecho la señora Marcela Poirier a exigir que la Universidad Católica establezca criterios para que los hechos cometidos en su contra y en su agravio no vuelvan a ocurrir? Por supuesto que sí, señora magistrada. Por otro lado, también se señala, ¿no?, que, o esta segunda causal, que se tiene que existir evidencia de que la persona ha actuado en interés de una causa pública. Nosotros nos preguntamos, señora magistrada, ¿es o no una causa pública defender el derecho a vivir una vida libre de violencia? Exigir que ningún docente en las aulas cometa agresiones sexuales contra sus estudiantes. ¿Es o no legítima, es o no una causa pública exigir que ningún proyecto de vida se vea truncado por estos actos y agresiones sexuales a las cuales las mujeres en general nos vemos sometidas? Es necesario señalar, señora magistrada, que no solamente, o que no sustenta mi posición o solamente mi opinión de señalar que el derecho a vivir una vida libre de violencia es una causa pública. No solamente es mi opinión. A nivel nacional y nuestro marco jurídico desde hace muchos años ya así lo sustentan. Contamos desde hace algunos años, 2019, una política nacional de igualdad de género. Esta política señala que la discriminación hacia las mujeres, expresada también en la violencia contra las mujeres, incluso en espacios educativos, estamos hablando de hostigamiento sexual, constituyen un problema público. Es decir, no es mi opinión, es lo que nuestro marco jurídico nacional así lo establece. También contamos, señora magistrada, con el decreto legislativo 1410. ¿Qué es el decreto legislativo 1410? Es el decreto que perfecciona, señora magistrada, la protección contra actos de acoso sexual y hostigamiento sexual.
Estos datan del 2018. Y acá hay un punto importante, señora magistrada, que señalar. ¿Sabe por qué Marcela Poirier y sus compañeras no denunciaron penalmente al señor Luis Jaime Castillo Batters? Porque el delito de acoso sexual recién fue considerado delito en el 2018. Antes no. Antes, si nos acosaban, no podíamos hacer nada, señora magistrada, y eso lo sabemos. Antes, los actos de acoso sexual, de hostigamiento sexual, quedaban absolutamente impunes, como lo vemos. Y eso es lo que dice también la Comisión de Investigación de la PUC. Ellos no pueden hacer nada porque su comisión es del 2016. Entonces, señora magistrada, aquí se exige incluso sentencias. ¿Cómo se puede exigir una sentencia de hechos que datan del 2009, el 2011, cuando estos actos ni siquiera eran considerados delito? Entonces, señora magistrada, a partir de este decreto legislativo, incluso se reafirma este interés, ¿no? O esta necesidad o esta obligación que tiene el Estado peruano para prevenir, además, la violencia de género. Una obligación, además, que Marcela Poirier toma en serio. Cuando Marcela Poirier realiza todas las publicaciones, señora magistrada, y uno lo puede leer, ella exige que la universidad tome cartas en el asunto, que lo que le ha pasado no le vuelva a pasar a nadie. Demanda efectivamente y precisamente que no exista más impunidad en el ámbito de la arqueología. Ahora bien, señora magistrada, las denuncias, las publicaciones que realiza la señora Marcela Poirier en sus redes sociales, en su red social Facebook, encuentran protección, señora magistrada, incluso en el Decreto Supremo 4/2021 del Ministerio de Justicia. Este regula el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos. Y aquí voy a empezar, señora magistrada, a señalar por qué es que esta defensa le señaló inicialmente que era importante no desvirtuar o no hacer a un lado el argumento que nosotros presentamos de que Marcela Poirier es una defensora de derechos humanos. Las publicaciones de Marcela Poirier encuadran claramente, señora magistrada, en el ejercicio legítimo de la defensa de derechos humanos. Y esa norma sí lo señala. Dice que son defensoras de derechos humanos, la norma, quienes apoyan una política pública, quien apoya públicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes recopilan y difunden información sobre violaciones de derechos humanos. Las publicaciones de Marcela Poirier, señora magistrada, hacen precisamente eso. Apoyan una política contra la violencia sexual en el ámbito educativo. Apoya públicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Qué es, si no una violación de derechos humanos, que tu libertad sexual se vea coartada, señora magistrada? Y no lo digo yo, lo dijo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante a las decisiones de los fueros internos, señora magistrada. Marcela Poirier también ha difundido información sobre violaciones de derechos humanos. ¿Es necesario que se difunda información acerca de las violaciones de derechos humanos? Por supuesto que sí. ¿Esto puede ser incómodo? Seguramente sí. Puede ser incómodo, señora magistrada, pero eso de ninguna manera puede considerarse un delito. También hemos acreditado, señora magistrada, que Marcela Poirier es una defensora de derechos humanos y que en ejercicio legítimo de ese derecho ha denunciado el contexto de violencia y de discriminación que existe en la Universidad Católica, tanto a través de sus publicaciones, pero también lo hemos acreditado a través de las cartas que han, de las colectivas de las cuales ella hace parte, que hacen parte del movimiento de mujeres.
ella viene trabajando, señora magistrada, porque ningún estudiante viva situaciones como las que ella y otras mujeres vivieron en la universidad. Por eso, señora magistrada, que está aquí presente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por eso que está aquí presente también la National Academy of Science. Y que están aquí presentes también otras organizaciones, como DEMUS, como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, como Manuela Ramos. No porque la señora Marcela Poirier sea una persona que deliberadamente y sin interés en apoyar una causa pública o defender el derecho a la vida libre de violencia, de pronto se le ocurrió y lo hizo. No es así, señora magistrada. Es más, Marcela Poirier es parte de un colectivo que trata de que la arqueología y la antropología, señora magistrada, no sean espacios en los cuales vivan las arqueólogas violencia sexual. Ha quedado también acreditado, señora magistrada, a lo largo del proceso, que existen muchas más víctimas de agresión sexual por parte del señor Luis Jaime Castillo Batres. Se ha acreditado además de que antes que Marcela escribiera estas publicaciones de Facebook, estos testimonios ya eran de dominio público, señora magistrada. Ya eran de dominio público, ¿por qué? Porque existieron reportajes en Estados Unidos, porque existieron también reportajes aquí en el Perú, y porque ya la Universidad Católica se había pronunciado en 2 oportunidades. En el caso de la señora Marcela Poirier, en la denuncia que ella presentó, y en la investigación de oficio que hace la Universidad Católica. Entonces, señora magistrada, es necesario señalar que esta querella es la instrumentalización del derecho penal puesto al servicio, señora magistrada, de quien con impunidad ha venido destruyendo proyectos de vida y sueños de jóvenes estudiantes mujeres, cuyos testimonios usted, señora magistrada, ha podido escuchar en este juicio. ¿Cuál es el objetivo, entonces, señora magistrada, de este proceso? Es, por supuesto, callar a otras posibles víctimas. ¿Y sabe por qué, señora magistrada? Porque Marcela Poirier es la única que ha denunciado con nombre y apellido. Es la única identificable. Es la única que tuvo el valor de denunciar al señor diciendo yo soy Marcela Poirier y eso es lo que me pasó y esto afectó mi derecho a vivir una vida libre de violencia. Esta denuncia, señora magistrada, y por eso que las organizaciones de defensa de derechos humanos están presentes y están siguiendo este juicio, señora magistrada, no solamente tiene relevancia para el caso de Marcela Poirier, sino para todas aquellas víctimas que se atreven a denunciar a través de medios sociales, de redes sociales, a sus perpetradores o sus agresores. Y precisamente, señora magistrada, estos actos de persecución o uso arbitrario y abusivo del derecho penal ya han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como actos de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos. Porque precisamente este tipo de actos lo que hacen es amedrentar a las víctimas y a las posibles víctimas que pudieran denunciar. El mensaje es claro, si denuncias, mira lo que te va a pasar, te voy a denunciar, te voy a llevar a tribunales. Entonces, señora magistrada, este proceso viene siendo utilizado por el señor Luis Jaime Castillo Batres como una herramienta para advertir a las posibles víctimas que quieran denunciarlo o que también quieran romper su silencio sobre las consecuencias a las que podrían someterse si es que deciden hablar o salir del anonimato. Eso no es un invento mío, señora magistrada. La Comisión de la Universidad Católica, en el informe presentado además por la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batres, lo dice en específico. Dice claramente, la posición que ocupa el señor Castillo frente a las presuntas víctimas es una posición de poder, porque existía una asimetría de poder que habría infundido miedo, lo cual les habría impedido comparecer ante la comisión y suscribir sus testimonios. Eso es lo que dice, señora magistrada,
el propio documento presentado por la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batters. Este tipo de conducta, señora magistrada, la instrumentalización del derecho penal y el proceso de querella, es necesario poder ejercer de manera razonable un raciocinio que permita limitar este ejercicio abusivo del derecho penal. Porque limita el derecho a defender derechos, señora magistrada. Esta utilización de los mecanismos judiciales también ha sido calificado por la propia Defensoría del Pueblo como un acto de acoso judicial, señora magistrada. Porque se señala específicamente que el uso indiscriminado de mecanismos legales contra personas que denuncian ser víctimas de violencia de género es en sí misma una forma de violencia. Y eso es lo que nosotros hemos también y queremos dejar sentado en este tribunal, señora magistrada. Porque este tipo de procesos lo que hacen es generar desgaste emocional, físico, económico en las mujeres que decidieron denunciar, señora magistrada, o de abrir o de romper su silencio, señora magistrada. Y también, lo más lamentable, señora magistrada, además, es que sobrecargan el Poder Judicial, cuando estos esfuerzos deberían estar sujetos a evitar la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Señora magistrada, Marcela Poirier es una defensora del derecho a vivir una vida libre de violencia y sabe, señora magistrada, que lo que está en juego en este caso no solamente es, señora magistrada, la posibilidad de ser condenada. También sabe, y nosotras sabemos, que lo que está en juego aquí, señora magistrada, es legitimar o no la posibilidad de que quienes sean sindicados como agresores sexuales, y aquí no estoy hablando de violador sexual, y esto es un punto que sí es necesario señalarlo, señora magistrada, que la señora Marcela Poirier no está calificando al señor como violador sexual, no lo está calificando como acosador sexual ahora. La señora Marcela Poirier lo ha calificado de agresor sexual, y la agresión sexual en nuestro Código Penal en sí mismo no es un tipo penal. Las agresiones sexuales son transgresiones a la libertad sexual de distinta índole. Y no como se pretende aquí señalar, ¿no?, y solicitar sentencias, denuncias, etcétera. Como ya lo mencioné, ni siquiera la señora Marcela Poirier ha referido o lo ha calificado el señor Jaime Castillo Batters como violador sexual, como acosador sexual, como explotador sexual. No. El término que ella ha utilizado y ha empleado es agresor sexual. Término que ha sido o que tiene fundamento en su propia experiencia, en su propio testimonio, así como en los reportajes periodísticos, como en los informes emitidos por la Comisión de Investigación de la Universidad Católica. Entonces, señora magistrada, dejamos pues en sus manos, quienes defendemos el derecho de vivir una vida libre de violencia, la posibilidad de dar o no herramientas a quienes han cometido actos contra la libertad sexual que no son perseguidos por el derecho penal, o que no han tenido la posibilidad de ser perseguidos o investigados como corresponde, ya que estos ocurrieron antes de que estos hechos fueran considerados delito. En sus manos, señora magistrada, está que otras víctimas puedan romper el silencio, que se pueda acabar con la impunidad frente a la violencia sexual que en nuestro país impera. El derecho al honor de ninguna manera es un derecho absoluto, señora magistrada, y eso es lo que hemos querido venir a demostrar aquí. Finalmente, señora magistrada, y esto ya para cerrar, esta defensa se ratifica una vez más, señora magistrada, que las publicaciones, las 18 publicaciones realizadas por la señora Marcela Poirier, y que son materia de examen y escrutinio por parte de su despacho, no constituyen el delito de difamación.
no deben ser perseguidas por el derecho penal, pues esos son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y el derecho a defender una vida libre de violencia. Por tanto, señora magistrada, nosotros solicitamos que usted sirva absolver a Marcela Poirier de todos los cargos y las pretensiones, tanto penales como resarcitorias, las cuales son exigidas por la defensa del señor Luis Jaime Castillo Batres. Con eso concluye, señora magistrada. Sí, gracias, doctora. Ha concluido los alegatos. Entonces, ahora vamos a escuchar si tiene a bien hacer su exposición la parte agraviada.